Primero iniciamos el número n y una variable es primo que inicia en 1, que asumimos que es primo. Luego verificamos si n es visible por algún número desde 2 hasta raíz cuadrada de n. Si encontramos un divisor que viene siendo es primo, se establece en 0 y al final imprimimos si n es primo y no basándonos en el valor que es primo. Para empezar, primero tenemos que ver cuál es la función 9. La función 9 viene siendo imprimir 10 números negativos y positivos. Para eso tenemos que iniciar la definición o definir la función y estableciendo un ciclo para que itera desde 0 a 19. Dentro del ciclo se incrementa la variable j en cada interacción. Luego se verifica si j es par utilizado la condición si j mod 2 igual a 0. Si es par, se incrementa el valor positivo de j. Si es par, se incrementa el valor negativo de j. El proceso se repite hasta completar las 20 interacciones. Para eso, finalmente, fuera del ciclo para, se imprime un espacio en blanco para completar la salida. Esta función permite alternar la interacción de números positivos y negativos de manera secuencial incontrolada. Después seguimos con la función número 13, que viene siendo leer e imprimir si tu número es primo o no. Para empezar, solucionando el usuario que ingrese un número y lo almacene en una variable, que la variable viene siendo num. Y después seguimos inicial una variable que viene siendo j como verdadera, asumiendo que el número es primo. Si el número es menor o igual a 1, establece j como falso, indicando que no es primo. Luego utiliza un ciclo para desde 2 hasta num menos 1 para verificar si el número es visible por algún valor en ese rango. Si se encuentra un divisor, que viene siendo j, se establece en falso. Al final del ciclo verifica el valor de j si es verdadero. Imprime que el número ingresado es primo. De lo contrario, imprime que el número es primo. Finalmente imprime el estado en blanco para completar la salida. Después seguimos con la función número 13, que viene siendo leer e imprimir si tu número es primo o no. Para empezar, solucionando el usuario que ingrese un número y lo almacene en una variable, que la variable viene siendo num. Y después seguimos inicial una variable que viene siendo j como verdadera, asumiendo que el número es primo. Si el número es menor o igual a 1, establece j como falso, indicando que no es primo. Luego utiliza un ciclo para desde 2 hasta num menos 1 para verificar si el número es visible por algún valor en ese rango. Si se encuentra un divisor, que viene siendo j, se establece en falso. Al final del ciclo verifica el valor de j si es verdadero. Imprime que el número ingresado es primo. De lo contrario, imprime que el número es primo. Finalmente imprime el estado en blanco para completar la salida. Ahora seguimos con la función 16. Bueno, para empezar viene siendo que comienza solicitando al usuario que ingrese el número de la tabla de multiplicar que desea generar, almacenando el valor en la variable n1.
Luego imprime el encabezado indicando a la tabla de multiplicar seleccionada. Utiliza un ciclo para que itera desde 1 hasta 10, calculando el producto de n1 y el valor actual de interacción, que viene siendo la variable i. Almacenando el resultado en la variable resultado, en cada interacción se imprime la operación de multiplicación en formato n1 multiplicado por i, que viene siendo el resultado. Al finalizar el ciclo, se imprime un espacio en blanco para completar la salida. Esta función permite generar y mostrar la tabla de multiplicar en cualquier número ingresado por el usuario. Ahora toca la función 18, que comienza solicitando al usuario que ingrese dos números, los cuales se almacenan en las variables n1 y n2. Luego calcula el residuo de división de n1 entre n2 usando el operador de módulo y almacena el resultado en la variable que viene siendo res. A continuación, imprime residuo teniendo con el mensaje residuo seguido con el valor de res. Finalmente, imprime el espacio en blanco para completar la salida y la función permite determinar el residuo de la división de dos números. Después sigue la función número 22, que viene siendo convertir pesos mexicanos a dólares. Para empezar, definimos una constante dólar con el valor de 20,19, que eso vale un dólar a peso mexicano. Para empezar, que presenta el tipo de cambio de peso mexicano a dólares estadounidenses. Luego solicita al usuario que ingrese la cantidad de pesos que sea a convertir, almacenando el valor en la variable pesos. Después calcula la conversión dividiendo pesos por dólar y muestra el resultado al usuario con el mensaje: tu cantidad de pesos a dólares es, seguido con el valor contenido. Finalmente, imprime un espacio en blanco para completar la salida y esta función permite convertir una cantidad de pesos mexicanos a dólares estadounidenses según el tipo de cambio definido. Después seguimos con la función número 26. Viene siendo calcular X número con factorial. Para empezar, solicita al usuario que ingrese un número que se almacena en la variable, que es factorial. Luego inicia la variable factorial 1 en 1, ya que el factorial de un número se calcula multiplicando una serie de números consecutivos, empezando desde 1. Utiliza también un ciclo para que itera desde 1 hasta el valor f. En cada interacción de variable factorial se multiplica por el valor actual de la interacción, que viene siendo i, actualizando su valor en cada paso. Al final del ciclo, el residuo del cálculo de factorial se imprime con el mensaje: el factorial del número f es, y después ya seguido por el valor del resultado. Finalmente se imprime un espacio en blanco para completar la salida. Esta función permite calcular el factorial de un número ingresando por el usuario. Después seguimos con la función número 32, que viene siendo una sumatoria de cuadrados. Está fácil. Primero comienza iniciando la variable suma en 0, que almacena la suma acumulada con los cuadrados. Solicita al usuario que ingrese un número que viene siendo en la variable n, que se almacena en una variable que viene siendo num, utilizando un ciclo para que itera desde 1 hasta num
en cada interacción se calcula el cuadrado de valor actual en la interacción i, o sea, es decir, i multiplicado por i y se añade en la variable suma. Al final del ciclo se imprime el resultado con el mensaje, la suma de los cuadrados de los primeros números es seguido por el valor de suma. Finalmente se imprime un espacio en blanco para completar la salida. Esta función permite calcular la suma de los cuadrados de los primeros números ingresando por el usuario. Ahora toca la función número 37, viene siendo el tema de números perfectos. Comienza solicitando al usuario que incremente la cantidad de números perfectos que sea generar, almacenando el valor en variable num, iniciando i en 1, que utiliza para probar cada número secuencialmente. Utiliza este bucle que viene siendo mientras, que continúa mientras num sea mayor que 0. Dentro de este bucle inicia la suma en 0, dándole así un valor. Y utiliza un bucle para iterar desde 1 hasta i menos 1 para encontrar los divisores de i. Si i es visible por j, en suma j a números perfectos, que sea decrecientes, a número 1 en 1. Luego incrementa i en 1 para probar el siguiente número y proceso se repite hasta que se haya controlado la cantidad deseada de números perfectos. Inicialmente se imprime el resultado de los números de perfectos encontrados. Ahora seguimos con la función número 40, que viene siendo calcular la multimodal. Comienza solicitando al usuario que ingrese la cantidad de elementos de un vector y luego los elementos en sí. Utilizando un ciclo para anidado para encontrar la frecuencia de cada elemento y determina la frecuencia máxima. Luego utiliza otro ciclo que viene siendo para identificar los elementos que tienen esta frecuencia máxima, asegurándose de no infringir duplicado al utilizar un segundo vector que viene siendo modas para almacenar estos elementos. Finalmente imprime todos los elementos que tienen la frecuencia máxima, identificándolos como moda múltiple. Este algoritmo permite determinar y mostrar las modas múltiples de un conjunto de datos ingresado por el usuario. Ahora seguimos con la función número 2, que viene siendo restar dos números. Para empezar, comienza solicitando al usuario que ingrese dos números que desea restar. Estos números se almacenan en la variable num1 y num2. Luego se calcula la diferencia entre num1 y num2, almacenando el resultado en la variable i. Finalmente, la función imprime el resultado de esta resta con el mensaje la resta es, seguido por el valor de i, y luego imprime un espacio en blanco para completar la salida. Esta función permite restar dos números ingresando por el usuario y mostrar el resultado.